Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. La victoria del Real Madrid 76-90 ante Urbas Fuenlabrada en un triunfo que se debe etiquetar de récord porque ningún equipo de la Liga Endesa de la ACB ha tenido este récord, victoria, derrotas, una sola derrota hemos tenido de momento en la Liga ACB, la única derrota ya sabéis que fue frente al Barça en el Wizzing Center, todo lo demás triunfos en una temporada tan aciaga, tan complicada, con con cuantas situaciones negativas de por medio, pues el Real Madrid, desde luego que en la Liga Endesa, en la competición local, está haciendo las cosas bien. En un partido donde sinceramente pues nos costó, digamos, controlar la síntesis del ritmo, la sensación de que el partido pasara por nuestra pauta y no por la suya. Un equipo, el de ellos, que desde luego se marcaba mucho en su capacidad física para ir al rebote, no en vano estamos hablando de que es un equipo que está peleando por no bajar de categoría, pero que en cuanto al rebote ofensivo es el segundo mejor equipo reboteador, es un equipo que rebotea muy bien, muy intenso, que va con muchísima energía y con muchísima capacidad de salto, y eso al final lo tienes que controlar de alguna manera, y jugadores como Sharma, como Kyle Alexander, como Christian Eyenga, como Cheick Diallo, el exjugador de la NBA, etcétera, son jugadores que van siempre con muchísima energía en todas las situaciones y con el juego por encima del aro querían controlar. En el momento en el cual el Real Madrid controló el rebote, en el momento en el cual se pudo correr y se pudieron conseguir canastas sencillas, canastas fáciles, el partido pasó a ritmo blanco. Carlos Alocén contribuyó mucho a ello, dándole sostenibilidad, asistencia, buen ritmo, celeridad, algo que se le pide obviamente a los bases. Luego Usman Garuba, que es ahora mismo elemental, fundamental, clave en el devenir por parte del Real Madrid en esta presente temporada. Si queremos ganar algo, ahora mismo Garuba es fundamental de cara a esta recta final. Y luego, pues también me gustaría quedarme con el partido de Rudy Fernández, ¿no? Que fue sobre todo muy importante en el segundo cuarto, porque en el tercer cuarto es cuando marcamos ese parcial bestial mediante el cual marcamos situación de ruptura de partido. A partir de ese momento, ese fue el punto de inflexión, se marcaron tendencias de +10 para arriba, y ahí el Fuenlabrada la verdad que le costó, ¿no? Porque es un equipo con muy poca capacidad de generar desde el tiro propio, desde la faceta de calidad individual, es un equipo bastante limitado, además sin Marc García, incluso tampoco está Bourtasun, bueno, tiene muchas limitaciones en cuanto a la línea exterior se refiere, nada que ver con la interior, pero por encima de Rudy, de Alocén, de Poirier, que también hizo un partido bastante decente, por encima de todos estos, JC Carroll con 20 puntos y anotando de múltiples formas. Últimamente no se le estaba dando muy bien su productividad dentro de los partidos, bastante fallón, creo que un poco pesado de piernas, poco fresco en cuanto a la salida de los carretones y con incapacidad para generar tiros a una pierna, esas bandejitas. Y bueno, en el partido de hoy sí que le hemos visto pues en modo microondas y reventando en la segunda parte sobre todo el partido. Es un jugador que al final creo que en cuanto se siente consigo mismo, se siente en una línea fresca de juego, ahí es muy difícil de parar. Luego habrá que evaluar qué es lo que pasa en el futuro, qué es lo que pasa con él, porque de hecho nosotros vamos a hacer un vídeo en el canal hablando un poquito de algún sustituto, porque el tema de Carroll está ahí. No se sabe si va a continuar o no, en principio sí, todo hace indicar que sí, pero es un jugador con unas particularidades personales y privadas y con una edad, entonces hay que estar barajando nombres de cara al futuro, obviamente. Pero bueno, partido bastante sencillo, que no había empezado bien. En el momento que se controla eso, tú eres el mejor equipo rebotador defensivamente, impones tu ley, tu juego empieza a ser el protagonista dentro del parquet. Ahora toca pensar en el Anadolu Efes. Hoy era un partido donde no estaba ni Trey Thompkins ni Walter Tavares. Vamos a ver el tema del pubis cómo está. Tampoco estaba Fabián Coser. Es decir, que hemos dado, pues, digamos, refrigerio a jugadores muy importantes para que estén bien. Es prácticamente imposible pasar a la Final Four, pero tenemos que competir porque al final también esto va de sensaciones, de estados de ánimo y tenemos que competir, estar ahí lo más enchufados posible de cara a los encuentros, intentar forzar el quinto, que casi es una quimera, pero hay que intentar forzarlo, y lo dicho, con buenas notas individuales de algunos jugadores en el día de hoy y pensando en que vamos a llegar en condiciones de poder jugar. Ya iremos pensando en ello, pero con un récord en la Liga Endesa, por lo menos es una manera más decente para encarar lo que va a ser un Everest de nuevo frente a los chicos de Engi Ataman en los cuartos de final de la Euroliga. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.